Vamos a comenzar entonces el día de hoy, hermanos, con esta predica y empiezo con un poema. Bueno, no, es un verso, en realidad no es un poema, pero es un verso muy bonito, muy hermoso. Dice, escuchémoslo, dice: seguro estoy, pues Cristo me sostiene, confortado porque a Él me aferro yo. Salvador, que así sea. Cuando mis moribundos ojos se oscurezcan, de ti sostenido, a ti aferrado, envolviéndome tu amor. Y la predicación de hoy se titula Las ciudades de refugio o las características de Cristo como Salvador. Y estamos viendo el libro de Josué. Este es un libro, como todos sabemos, es un libro histórico. Y hay una serie de predicaciones que los que han tenido la oportunidad de estar presentes pueden llevar el seguimiento de ellas. Empezamos con la primera parte, se divide, ¿verdad?, en la preparación para entrar a la conquista. Y la segunda parte son ya las batallas que tuvo el pueblo de Israel. Y la tercera parte, que es el sándwich, es lo que me tocó a mí, la distribución de las tierras. Me acordé de los niños cuando comen una galletita, ¿verdad? A veces le comen lo de adentro, lo más sabroso, el dulcito. Entonces, eso es lo que me tocó a mí. Y el siguiente domingo ya le toca a nuestro hermano Carlos, si tengo entendido, la despedida de Josué, y él es el legado que les deja a los israelitas. Entonces, podemos hablar sobre la distribución de la tierra, y podemos ver en el capítulo 13 del libro de Josué que todavía había grandes zonas de Canaán que seguían desocupadas, y era tiempo de que, ahorita le pedí a mis hermanos José Luis Martínez y Verónica, si nos ayudaban con un mapa para ver la tierra de Israel, toda la tierra de Canaán. Y entonces ya era tiempo de que Josué dividiera esa tierra y entre las 9 tribus y media que se establecieran en el oeste del Jordán. Podemos abrir la Biblia ahí en Josué 13. Josué 13, 1. No lo vamos a leer todo, solamente lo voy a leer para captar la idea. En el 1 dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, y le empieza a delimitar todo el terreno el Señor, ¿verdad?, a Josué. Y llegamos al versículo 6, donde dice: todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta mis Refotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Y entonces ahí está la encomienda que tenía Josué en África. Ahí está la encomienda que tenía Josué para con el pueblo con todos los hebreos, ¿verdad? Y entraron por este lado, por el lado oriental, y este es el río Jordán. Aquí está el mar de Galilea, y ¿cómo se llama? El mar Muerto, ¿verdad? Entonces se empezaron a establecer, a repartir estas tierras, a hacer Neftalí, Efraín, Judá, Dan, Rubén, Gad. Todas estas tierras se empezaron a repartir, pero no fue al azar, sino que fue mediante un método que Dios les dijo. Bueno, sí fue al echar suertes, pero con la bendición de Dios, ¿verdad?, bajo el orden del Señor. No fue que se le ocurriera a Josué a unas personas darles una tierra y a otras otra. Y a partir de aquí, en este capítulo 13, con estos versículos como introducción, empieza la repartición de las tierras. En el capítulo, todo esto se ve también en el capítulo hasta el 15, hasta el 19,
Entonces queda claro que con esto de la división no fue un proceso casual, sino que Dios controlaba el sorteo que se hizo y mediante ese sorteo fue la repartición de la tierra. ¿Y qué podemos aplicar nosotros a esto? Bueno, así como el rey David en el Salmo 16, ¿verdad?, refleja él la soberanía de Dios en su vida, diciendo: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Entonces, antes, el hecho de tener un terreno, una tierra, era el nivel de influencia que ibas a tener, dónde te ibas a establecer y cómo Dios te iba a prosperar, ¿verdad? Y David, como rey, escribe ese Salmo 16, y en estos versículos, que es un hermoso salmo, que desafortunadamente pues no vamos a detenernos ahorita a leerlo, pero sí lo podemos leer en casa, y esas son las palabras que David expresa: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Por qué dice las cuerdas me cayeron? Porque antes los terrenos los medían con cuerdas y iban midiéndolas con la cuerda, extendiéndole hasta donde te tocara, ¿verdad? Y ese es tu terreno. Y entonces David dice: lo que Dios me dio es excelente, ¿verdad? Y nosotros, el aprendizaje de todos estos capítulos, desde el 13, ahora sí que dimos un brincote hasta el 19, pero en sí, porque también ya hemos tocado otros temas aquí, como cuando Caleb le pidió la montaña, ¿verdad? No sé si recuerdan aquella predicación de hace 2 años, cuando empezamos, que dijimos: dame esa montaña. Bueno, eso viene también en estos capítulos. Pero nosotros vamos a regocijarnos en lo mucho que Dios nos da, así como David, esas cuerdas deleitosas, esa herencia que Dios nos da. Regocijémonos como el rey David. Vamos a orar. Oh Señor, pues qué bendición es estar aquí repasando lo que tú hiciste en el pasado con el pueblo de Israel, y ver también, Señor, la salvación que tú estabas tramando y estabas hilando para que tu Hijo Jesucristo pudiera llegar y salvarnos a todos. Gracias por esa salvación tan grande. No somos nada sin ti, Señor. Te necesitamos. Abre nuestros oídos, nuestros corazones, nuestra mente en esta mañana. Y Señor, que sabemos que este mensaje es de alabanza para ti, más que nada. Y toda la gloria y honra sea para ti, por tus misericordias, por tu poder, por tu sabiduría, y todo ello también nos lo impartes a nosotros de manera gratuita, Señor, y por limpiarnos del pecado y lavarnos. Gracias por todo lo que tú eres para nosotros, para tu pueblo que somos los creyentes en Cristo ahora. En el nombre de Jesús, ponemos este mensaje en tu nombre. Entonces, prosiguiendo con la prédica, en el capítulo 20 de Josué se nos habla de las ciudades de refugio. Y aquí ese capítulo sí quiero leerlo. Dice, son versículos, si gustan que lo leamos, les voy a leer un versículo yo y uno ustedes, ¿sí? Y así al terminar el 9 lo leemos todos, si están de acuerdo. Dice, ¿ya lo tienen Josué 20? Sí. Ok. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá las razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos lo recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre
venciere no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en la ciudad hasta que comparezca el juicio delante de la congregación, y hasta la muerte de que fuere su sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde lo vivió. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Todos juntos, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Gracias, hermanos. Está aquí descrito esta situación de las ciudades de refugio. Y esto ya se venía diciendo con antelación desde, por ejemplo, Éxodo 21. Dios pone ese énfasis en que sean estas ciudades. En Números 35 se vuelve a marcar por parte del Señor esas ciudades. Deuteronomio 4, Deuteronomio 19 y finalmente en este capítulo se vuelve a hacer énfasis. ¿Y qué pasa cuando en la Biblia vienen las cosas repetidas varias veces? ¿Qué significa? Que es muy importante esa situación. A nosotros a veces, por ejemplo, se nos olvidan algunas cosas, pero que para nosotros son importantes, para las cosas de Dios también tiene cosas importantes y a veces pensamos que las nuestras son más importantes y son las de Dios, ¿verdad? No sé si me explique, pero ¿qué eran estas ciudades de refugio? Eran muy importantes para el Señor. Eran centros esenciales para el sistema jurídico nacional. ¿Por qué? Porque antes no había penales, no había penitenciarías, no había cárceles, no había correccionales. Entonces, estas ciudades tenían que ver especialmente con los homicidas, con los que mataran a alguien, porque en la ley de Moisés se había dictado una ley que era la ley del talión, se conoce talión, que viene de una palabra ahí latina que significa igual, ¿verdad? Y esto era decir ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Y esta ley del talión, que nosotros la vemos un poquito muy brusca, bueno, ya era un avance para aquel entonces, porque antes, si alguien se le robaba una gallina a otra persona, pues el otro iba y lo mataba, ¿verdad? Oye, me robaste una gallina, pues te mato. Y entonces esta ley del talión, que el Señor dictó, ¿verdad? Era no, te robó la gallina, devuélvele la gallina. Y ojo por ojo y diente por diente. Y esto también se aplicaba en la muerte. Entonces, si alguien mataba a alguien, pues tenía que pagar, había sangre de por medio, ¿verdad? Como ahora en los accidentes de tránsito, oye, ¿hay sangre? No, pues detenido, y vámonos al bote, ¿verdad? A ver hasta que averigüen, como dice la gente, y ya después te sacamos, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces igual. Había un muerto, caray, pues tenemos que ver que se pague eso, ¿verdad? Pero dice el versículo, el que llega al alguno haciéndole así morir, él morirá. Y la sentencia debía ser ejecutada por un pariente, el vengador de la sangre, que lo vemos ahí en el 25. El vengador de la sangre tenía que ir detrás de esa persona. Entonces, hermanos, pues en el Antiguo Testamento de todas maneras se hacía distinción entre un asesinato por accidente y un asesinato por la intención de matar, ¿verdad? Entonces, cuando era por accidente, vemos en Éxodo 21:13 dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de ir. ¿Y cuál era ese lugar? Eran precisamente estas ciudades de refugio que debían estar esparcidas en toda la tierra. Si podemos avanzar una filmina, a ver si logran ver,
y entonces, ahí es donde la persona que por accidente mató a alguien tenía que correr a este o esta, para refugiarse en esa ciudad. Y como vemos en este capítulo, llegaban y los ancianos que estaban en esa ciudad decían, ¿qué pasó? No, pues mira, me pasó esto, se me fue el hacha y le pegué a un compañero. Y yo, pues la culpa fue así, bueno, a ver, pásale, explícanos bien, hubo testigos, había un orden muy claro de la justicia, ¿verdad? Y entonces los ancianos lo resguardaban en esa ciudad, y si venía el vengador con la intención de matarlo, ellos no iban a entregar a esa persona, porque había sido en forma inocente ese asesinato. No sé si me estoy explicando ese momento. Y ahí iba a vivir hasta que el sumo sacerdote muriera, y ahí él iba a estar protegido, y después de que muriera el sumo sacerdote, él ya podía volver a su casa sin miedo de que le hicieran nada. Ya el vengador ya no podía vengar la sangre. Entonces, desde luego que esto era un consuelo, el tener esto era un consuelo para el alma que estaba aterrada por lo que había pasado, por ese accidente, ¿sí? Y al entrar en esta ciudad y saber que Dios había preparado esos refugios para esas situaciones, era un descanso para esa persona, ¿verdad? Imagínense que ustedes en aquel tiempo o ahorita, ¿verdad?, que por accidente mataran a alguien. Nada más imagínense, recientemente un amigo me comentó que una conocida de él, una familiar de él, atropelló a alguien, y entonces no lo mató, pero resulta que los trágicos la metieron a detenerla y le estaban diciendo que estaba muy grave y todo, pero solamente era para sacar dinero, ¿verdad? Pero mientras la señora tenía niños chiquitos, ¿verdad?, y pues no estaba viendo a los niños, estaban encarceladas, imagínense cómo se sentía ella, ¿verdad? Bueno, lo estamos traspolando ahorita, ¿verdad? En aquel entonces, igual, salirte de tu ciudad en medio de la naturaleza, con las bestias, irte, a lo mejor había caminos escabrosos, ¿verdad?, y llegar a otro lugar donde no has hecho nada, o sea, no tienes nada que te sustente, ¿verdad? Seguramente que tenían alguna función que darle para que siguiera adelante esa persona mientras se solucionaba la situación o pasaba el tiempo. Pero imagínense la angustia de esa persona, de haber matado a alguien, ¿verdad?, y de tener la posibilidad también de ser muerto por el otro. Y entonces los accesos a estas ciudades deberían de ser rápidos. Por eso hicieron caminos hacia esas ciudades, ¿verdad? Y deberían estar esas ciudades distribuidas en toda la tierra de Israel para que si fue en un lugar en el norte, pues rápido llegar a esa ciudad. Si fue en el sur, rápido llegar a la otra ciudad. Entonces se consideraba el motivo o la falta de él, se exigían varios testigos, como dije ahorita, para condenar a alguien antes de eso, ¿verdad? Y cuando faltaba evidencia se le daba al acusado un margen de confianza. Y finalmente el culpable debería ser castigado rigurosamente y el inocente salvaguardado. Y qué curioso, hermanos, que en nuestra sociedad moderna sucede al revés, ¿verdad? Muchas veces el culpable no se le culpa, y resulta que los inocentes andan muchos en la cárcel, bien metidos, ¿verdad?, y no se les ha dado ni siquiera un juicio. Entonces estamos peor que como estaban ellos, ¿verdad? Desafortunadamente el ser humano, hay mucha corrupción, no solamente en este país, ¿verdad?, en muchas partes del mundo, y la justicia, que es el plan de Dios para la humanidad, no se aplica como debe ser. Y entonces es donde entramos en problemas. Y bueno, pues como les estoy diciendo, había 6 ciudades, y les voy a nombrar cuáles eran. Primero tenemos aquí que es Cades, del lado norte, ¿verdad?, o Cedes, y luego Siquem, y luego Hebrón, del lado oeste del río Jordán. Y luego subimos por aquí en Béser, y luego Ramot, y después Golán, por el lado
le damos a esto? ¿Verdad? ¿Qué aplicación le podemos dar? Ya sabemos la historia, cómo sucedió con ellos, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué aplicación le podemos dar? Pues, si vemos nosotros los nombres de estas ciudades, cada nombre significa algo. Por ejemplo, Ceres viene de Kadosh, que significa lugar santo, o santuario. Y Siquem, ¿qué es esta? Significa hombro, o la parte superior de un cerro, ¿no? Hebrón significa, que es este que está acá, significa comunión. Y luego Beser significa fortaleza. Y Ramot significa exaltada o animada, o levantada, o en alto, ¿verdad? Y luego tenemos por último Golán, como ahora se llaman los altos del Golán, ¿verdad? Significa separado, está muy retirado en toda la televisión hacia allá hasta arriba, que es donde ahorita se está peleando ahora con los del Líbano, ¿verdad? Los israelitas. Y por cierto, que sigamos orando por esas guerras, ¿verdad? Que se está dando y mucha muerte de inocentes de ambos lados. Y como vemos, hay un significado ahí de esas palabras y nosotros como cristianos vemos en ellas un tipo de la persona de nuestro Señor Jesús. Así que el nombre refleja a nosotros también alguna característica, ¿sí?, del Salvador. Y cuando tomamos todas juntas, podemos ver más íntegramente la personalidad del Señor. Y ahora nosotros tenemos en Cristo vendría siendo nuestra ciudad de refugio, nuestras ciudades de refugio a donde vamos a ir, a donde nos vamos a dirigir. Y hermanos, aquí voy a leer varias y compartirles varias características del Señor, preciosas y hermosas, y nos basamos en ello. Y vamos a alabarlo con esto. Y sinceramente les comparto que esta semana tuve como 4 o 5 incidentes de distintos tipos, hasta haber aquí con el hermano Carlos, me cuidó comentándole de las pruebas que tiene uno como creyente. Y a veces yo pienso que cuando va a dar uno un mensaje muy importante, no porque uno lo dé, sino por el contenido del mensaje y por lo que va a glorificar al Señor, pues vienen muchas pruebas y cosas a la vida, ¿verdad? Son ataques, podrían ser ataques, no sabemos, pero pues tenemos que seguir confiando en Dios. Y esto es bastante importante. Entonces, Ceres significa lugar santo. Y ahí es un refugio para los inmundos. La santidad de Jesús y la pecaminosidad del hombre son dos verdades que están escritas en la Biblia y no las podemos negar. La santidad de Cristo viene a ser la esperanza de los inmundos. Solo lo limpio puede limpiar. Y nosotros, como seres humanos, estamos en una naturaleza adámica, caída, y estamos sucios, estamos inmundos, como aquellos leprosos, ¿verdad? Y solamente algo limpio nos puede limpiar. ¿Qué es lo que vamos a recurrir como cristianos? A la moralidad, a una religión, a otras filosofías. Vamos a recurrir a nada de eso, sino que solamente a Cristo, porque es lo único que nos va a poder limpiar. Y vamos a encontrar refugio en esa justicia de Dios, en la obra acabada de Cristo, que da un escondedero a nuestras vidas. Porque nosotros, a lo mejor tú vas a decir, oye hermano, pues yo no he matado a nadie, pero pues sí, en cierta forma matamos al Señor Jesucristo con nuestros pecados, ¿verdad? Y aparte hemos hecho cosas malas que también nos hacen buscar el rostro del Señor y ese escondedero en Él. Ahí solamente es la forma de poder santificarnos, y no hay purificación para los inmundos aparte de esa fuente que nos
Dice Zacarías 13:1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y esta es la primera característica del Señor, que es Cades, o Sedes, o Kadosh, que es santificar. El Señor nos santifica. Pongámonos en sus manos. Si tienes pecado y tienes errores, si tienes fallas, si tienes caídas, pongámonos en sus manos del Señor para que Él nos limpie. Vamos al segundo ciudad, que es Siquem. Y aquí Siquem significa hombro. ¿Y qué tenemos por hombro? ¿Verdad? Estas partes, ¿verdad? del cuerpo. Pero, ¿qué significa el hombro? O sea, cuando un soldado en las guerras, ¿verdad? se lastima, ¿cómo lo cargan? Lo llevan así, ¿verdad? En el hombro. Y cuando ya más bíblicamente, cuando dice la palabra de Dios, una oveja era perdida, como de las 100 ovejas, que se perdió una, ¿verdad? La parábola, ¿qué pasó? El pastor fue por ella y la echó en sus hombros, y sobre sus hombros se la llevó cargando. Y ahí encontró esa ovejita seguridad y reposo. Y eso es Siquem, hombro. Y nosotros leemos constantemente Mateo 11:28 cuando damos la introducción a nuestro culto, al culto al Señor, de oración a Él, es Mateo 11:28. ¿Sí se lo saben? Nuestro hermano Víctor, con voz fuerte, nos lo va a decir. Bueno, Mateo 11:28 dice a lo mejor este curro no lo podemos. No, sí está bien. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Entonces el Señor mete su hombro con nosotros. Hagan de cuenta que si llevamos un yugo y nosotros nos metemos con Él, ¿verdad? Y Él va cargando lo más pesado, porque así en los animalitos de antes, ¿verdad? Ponían uno ya más grande, más duro el animalito con otro joven para que se fueran emparejando, ¿verdad? Nosotros somos el joven. Ay, perdón. Voy a tratar de no volver a mí. Nosotros somos el joven, el animalito joven, y el Señor está metiendo el hombro con nosotros. Eso es Siquem. Y dice Lucas 15:5, y cuando la encuentra, la oveja, ¿verdad? La pone sobre sus hombros, gozoso. Qué hermoso que nuestro Dios tiene ese gozo para salvarnos, para ayudarnos. Como dice la Biblia, con el gozo puesto delante de Él. No lo hace a regañadientas, no lo hace de mala gana, sino que de Él nace y con alegría ayudarnos. Él es el Salvador y Salvador poderoso. Como dice un versículo, el principado sobre su hombro. No hallaremos reposo si nos gobernamos a nosotros mismos, pero los fatigados pueden encontrar reposo bajo su gobierno. Cuando confiamos, nos apoyamos no solo en su mérito, sino también en su omnipotencia. Estas palabras, las quise dejar así porque son muy importantes, pero a lo mejor de repente nos revolvemos, porque nosotros no hablamos así, hablamos con un lenguaje más coloquial, pero vamos a hacer un intento por concentrarnos y entender. Dice, cuando confiamos, nos apoyamos no solo en su mérito. ¿Cuál fue el mérito de Cristo? Lo que hizo por nosotros, ¿verdad? No solamente nos apoyamos en ese mérito, sino también en su omnipotencia. O sea, que sabemos que Él puede hacer, aparte de lo que hizo por nosotros, todo lo que puede hacer, ¿verdad? O más bien en su omnipotente mérito. O sea, aquello que Dios hizo en la cruz, que Jesucristo nos impacta en la vida tremendamente, tanto que ni nos damos cuenta, pero por eso estamos vivos hoy. Casi podemos decirlo físicamente y lógicamente espiritualmente, ¿verdad? Aquello que Jesús hizo en la cruz y nos da ánimo día con día.
Cristo llevó nuestra carga en su hombro, ¿verdad? Como Sansón, esa puerta. Y bueno, pasamos a la siguiente ciudad, que es Hebrón. Hebrón es comunión, significa comunión, ¿verdad? Y el hombre es un ser espiritualmente errante. Hay unas personas que andamos errantes, ¿verdad? Pero lo podemos manifestar de dos formas. Una, encaparazonarnos y meternos en nuestra propia persona y no abrirnos con los demás, ¿verdad? Pero es porque necesitamos a Dios. Y la persona que no lo encuentra busca esa salida, ensimismarse, ¿verdad? Y la otra es exteriorizarse por completo y andar buscando la felicidad errantemente, cuando en realidad los que ya conocemos a Cristo sabemos que ahí está esa comunión con Él. Y por ejemplo, la paloma de Noé, cuando salió del arca, ¿qué pasó con ella la primera vez? No tuvo dónde llegar, ¿verdad? Y así nosotros, o sea, como esa paloma no encontró reposo, nosotros también no encontramos reposo fuera del arca. Tenemos que estar en el arca, que es Jesucristo. Y esa comunión y esa seguridad que tenemos en Él la encontramos. Un refugio para los sin hogar. Aquí tenemos en la ciudad gente que viene de otras partes, ¿verdad?, de Latinoamérica, y que son errantes. Es una oportunidad de ayudarles como cristianos en lo que podamos. Y bueno, el hijo pródigo, también sin hogar, encontró refugio cuando regresó a la casa del padre y en la comunión del padre, ¿verdad? De su padre, que dijo: comamos, porque que era mi hijo, que estaba muerto, aquí está ahora, ¿verdad? Ahora vive. Así nosotros, cuando seguimos a Cristo, hay ese gozo de parte de Él y esa comunión. Y Jesucristo es el único error para el alma. No hay comunión con el Padre excepto por medio de Él. Dice 1 Juan 1:3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí tenemos esa comunión con el Padre, con los hermanos, como ahorita, porque de otra forma pasa lo que les acabo de decir ahorita, ¿verdad? Vivimos dentro de nuestros complejos, dentro de nuestro carácter, dentro de nuestras, ahora sí que distorsiones, ¿verdad? Porque el hombre que no ha aceptado a Cristo tiene una percepción distorsionada de la vida, porque no tiene ese descanso en Dios de que ha sido perdonado. Y bueno, tenemos esa comunión con Él, que Él abrió ese camino. Este refugio no era una cárcel solitaria, no es una cárcel solitaria, sino el seno de un ser amante y amado. Cuando salen los marinos, ¿verdad? Yo creo que comentó esto, que yo lo anoté de otra persona. A lo mejor son de Inglaterra, no sé si sería Spurgeon, pero allá hay muchos marinos, ¿verdad? Y salían, y cuando regresaban a casa, oye, pues qué bendición llegar al hogar después de una peligrosa travesía, ¿sí? Y así es Jesús para nosotros también, o un peregrino aturdido que regresa al hogar, a la lumbre, hay una fogatita. ¿Qué hacen hermanas cuando llegan sus maridos, los que están casados, ¿verdad? Le quitan los zapatitos, ¿verdad? Le dan masaje, ¿verdad? Y ya tienen la cenita bien calentita, ¿verdad? Y el chocolatito por ahora que llovió, ¿verdad? Y el panecito ahí para taparlo, ¿verdad? Entonces, oye, pues qué hermoso es llegar ahí a la fogata del hogar, al calor del hogar. Y
Y Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, este es el lema de aquí de también, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, porque también es, no nomás es, aquí estamos contentitos todos y ya, no nomás es eso, sino que Dios nos quiere usar, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste, dice Jesús. Pues no sé si vamos dimensionando todas las bendiciones que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y luego ya pasamos del otro lado del Jordán, ¿verdad? Y empezamos con Beser, la número 4, que significa fortaleza o fuerza, ¿verdad? Y es un refugio para los inermes. ¿Qué significa inerme? No imberbe. Imberbe es que el joven imberbe es que todavía no tiene barro, ¿verdad? Es inerme, ¿qué es? Sin armas. Lo digo porque yo también me confundí y me puse a buscar el significado, ¿verdad? Es un refugio para los inermes. ¿Qué armas tenemos nosotros para presentarnos delante de Dios? No tenemos nada para presentarnos delante o para enfrentar una batalla, más que las que Dios nos dé. Entonces, el hombre no solo es pecador, sino que también es un pecador impotente. Dicen que los seres humanos somos los más frágiles, ¿verdad? Los animalitos, ahora nacieron unas jirafas en Nuevo León, no sé qué, ¿no hay noticias? En García. ¿No? Y cuando caen desde, como está muy alta la jirafa, pues caen de como 1 metro cachito, la cría, y no le pasa nada. Y a lo mejor al medio minuto o al minuto ya está caminando. Y los seres humanos no. Nos tienen que cuidar, o sea, nos tienen que, hasta la mamá ni lo quiere prestar al niño, me imagino, ¿verdad? Entonces, venimos a este mundo así sin armas y luego más como pecadores, pues más incapacitados, ¿verdad? Somos impotentes. Y ahora volviendo a esto de los homicidas, de estas que huían de estas ciudades, pues ellos no se les dijo, en la ley no se les dijo, ustedes defiéndanse, cuando vengan el vengador defiéndanse y no, vayan a esas ciudades, ahí va a ser ese refugio que van a tener, esa es la forma, ¿verdad? Y así es para con nosotros estamos sin fuerza, pero la torre fuerte es el nombre del Señor, ¿verdad? Es el Señor. Y de ella huirán los justos y tendrán protección. Entonces, huye de la justicia de Dios a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios en Cristo es una fortaleza que nunca puede ceder. No importa lo importante que te encuentres, ahí estás eternamente a salvo. Jesús es el único Beser, o sea, es la única fortaleza, mientras que todas las otras fortalezas fallarán y caerán como los muros de Jericó, como decía nuestro hermano Eugenio, la vez pasada, ¿verdad? Cayeron, pero la fortaleza de ese, que es Jesucristo, para nosotros no va a caer. Mateo 7:27 dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, nosotros refugiémonos en la casa de Dios, en el refugio de Dios, ese es el que es Jesucristo. Y sigue Ramot, dice ahí exaltada, pero es como animada, como un ánimo, porque aquí se menciona, dice, un refugio para los desesperanzados. Y entonces, hermanos, cuando no conocemos a Cristo, estamos sin esperanza. A lo mejor podemos tener una vida física, una vida aquí, una vida laboral, a lo mejor una vida sentimental, pero no tenemos aquella vida espiritual que sale de esos ríos internos que el Señor pone en el cristiano, ¿verdad? Que es el mismo
¿Qué dice Efesios 2:12? Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los que esperan en el mundo no tienen esperanza. Hemos de esperar fuera del mundo. Y fuera del mundo me refiero en Cristo, ¿verdad? Y Él es nuestra esperanza, porque Él, como dice allí, exaltado, ¿verdad? Exaltado. Él fue exaltado y elevado, ¿verdad? A la diestra del Padre, con un nombre, sobre todo nombre. Y Jesús es nuestro ánimo, nuestra exaltación, nuestro ramot. Eso es como se llama refugio, esa ciudad de refugio, ¿verdad? Si estás abatido y te sientes desesperanzado en el mundo, mira arriba. Jesús es un refugio para ti. Vienen tiempos difíciles, hermanos, probablemente. Bueno, oremos, ¿verdad? Viene un nuevo sexenio, será difícil. Pues hay guerras, hermanos. Hay guerras y hay, por ejemplo, oí que recientemente Trump en noticias, creo que en la mañana, sugirió que como Israel debe atacar las instalaciones nucleares del norte, de Irán. ¿Sí? Oye, ya estamos hablando de cosas nucleares ya tan rápido, ¿verdad? Entonces vienen tiempos difíciles, peligrosos para la humanidad, sí. Para nosotros, somos parte de la humanidad y estamos en este país de México, sí vienen tiempos difíciles. Pero tenemos nuestra esperanza en Cristo, ¿verdad? Nuestra esperanza en Dios. Si no, estaríamos también apachurrados como todo. Y dice Jesús, y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, huye a Él para que Él te oculte y luego tú serás exaltado con Él. Y recordando una cosa, que aquí está exaltado o elevado, que ninguna montaña pudo salvar del diluvio. Imagínense que alguien se quedó fuera del arca, y ya está lloviendo y no le hice caso a Noé. No, hombre, ¿cuál es la montaña más alta? Vamos para allá. ¿Creen que se salvaron? No, porque dice la Biblia que todas las montañas fueron cubiertas hasta, dice la cantidad arriba de la más alta, ¿verdad? Entonces la única esperanza era el arca. Y los salvos fueron levantados en el arca. Él es el arca de nuestra esperanza. Y por último, hermanos, Golán, que es la que está allá en el norte, es la número 6, que por cierto es separada, dice, separado significa. Golán. Y aquí ponemos como título un refugio para los tentados. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos cristianos son muy tentados en el mundo porque se entremeten mucho con el mundo. No han escapado a Jesús como su ciudad de separación. Dios quiere que tengamos momentos de comunión con Él. Oye, si tienes un cuartito, ¿no has visto la película de Cuarto de Guerra? Un cuartito, ¿verdad? Pues ponte a orar ahí y ahí lees la Biblia y tienes comunión con tu Padre, ¿verdad? Celestial. Ahora tienes cuartito, pero de alguna manera podemos encontrar cómo tener esa separación, aunque sea si quieres 5 minutos, 15 minutos o una hora, o lo que tú quieras, tiempo, pero tenemos ese refugio de separarnos un poquito para estar con nuestro Señor. Y muchos cristianos a lo mejor podemos andar batallando, patinando, pero es porque no nos dejamos de las cosas, ¿verdad? Estamos muy entremetidos en el mundo. ¿Qué dice el Señor? Salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y yo os acogeré. Sin embargo, no huyen a Él y es frecuente que el tentador los alcance. Y
Bueno, en eso de separar o apartar, esa palabra separar viene partir, ¿verdad? El Señor también se partió a sí mismo por nuestra causa para poder socorrer a los que somos tentados. Y Golán es la última ciudad mencionada, y curiosamente, que significa separado, ¿verdad? La separación del mundo y hacia Dios suele ser el último refugio que buscamos. Cuando tenemos un problema, queremos solucionarlo con nuestras propias armas, o así, ¿verdad? O nuestras propias habilidades, o posibilidades, o herramientas, o cosas que tengamos a la mano, y ayudas, y hablamos, y por teléfono, y que aquí, que allá, y hasta el último. Como una vez le compartí a un amigo doctor, ¿verdad? Que por eso no es cristiano, pues. Sin embargo, pues tiene un temor de Dios, ¿verdad? Y entonces yo estaba preparando un tema de una predica, y tocó que haber podido verlo con él, o a lo mejor mensajero, pero me acuerdo que él me dijo, porque le dije, hombre, ya tengo todo, ya está armada la aplicación, te faltó, ¿verdad? Me dijo, pues sí, cierto. Pequeño detalle, ¿verdad? Eso debe haber sido al principio, no al final. Entonces acá estás al final, hasta el final dejamos eso y no, ¿verdad? Jesús tiene que ser nuestro todo en todo. Si queremos quedar perfectamente refugiados de la maldición del mundo, de la maldición de la carne y del diablo, refugiados de esos tres enemigos, Jesús tiene que ser nuestro todo en todo. O sea, no nomás tenerlo en mente los domingos y aquí, sino que entre semana en nuestras casas, donde andemos, tener esa emoción y ese pensamiento en él. Pero no vas a estar activo, como había una hermana que tenían unas reuniones de líderes, unos varones creyentes muy importantes y todo, y la hermana hacía el aseo, ¿verdad? Y luego me dijo, no, yo creo que, no me acuerdo bien el horario, cómo estuvo, pero algo les expresó a ella que ella oraba más que ellos, ¿verdad? Usted, hermano, pues ¿a qué horas usted está limpiando aquí todo? Por eso, mientras estoy limpiando, estoy orando, ¿no? Si saco si tiro el agua sucia, Señor, tírame esta agua sucia de mi vida, límpiame, acá estoy limpiando los trastes, ¿verdad? Lávame, Señor, más y más mi maldad. Y estaba siempre orando mientras hacía el aseo. Entonces, hay formas de estar en Dios, ¿verdad? Entonces, ya con todo esto que estamos viendo, hermanos, pues vamos terminando la aplicación y vamos quedando envueltos en los brazos de poder de nuestro Dios omnipotente y reposamos en ese seno de Él, como el símbolo del IMSS, ¿verdad? Es una mujer con un niño aquí y arriba tiene un águila, ¿verdad? Entonces una aguilita bueno, pero es el seno materno, ¿verdad? Por cierto que tenemos un himno en el himno, es un himno súper bonito, si quieren buscarlo en internet, escúchenlo, está precioso, ojalá que se convirtiera en realidad. Muchas veces no se convierte en realidad, es muy bonito de hecho también. Y nosotros tenemos, aparte del símbolo que estoy mencionando, bueno, lógicamente el seno de nuestro Dios, ¿verdad? Su amor es infinito. Nuestros padres van a partir, el amor de nuestros padres, algunos ya han partido a sus padres y todo, pero Dios está ahí siempre dándonos ese amor en su seno y podemos 100% en cualquier momento acceder a ese amor. Y podemos cantar con un corazón ya descansado y gozoso, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hay un canto que dice eso, ¿no? Dios es nuestro amparo, o nuestro refugio y nuestra fortaleza. Entonces, con estos nombres aprendemos que en Cristo tenemos sanidad, en Cristo tenemos reposo, tenemos comunión, tenemos seguridad, tenemos ánimo y tenemos una separación para una comunión también con Él, ¿verdad? Y les voy a repetir
Confortado, porque a Él me aferro yo. Salvador, que sea así, cuando mis moribundos ojos se oscurezcan, de ti sostenido, a ti aferrado, envolviéndome tu amor. Y bueno, hermanos, nada más como por último, como comentario adicional respecto al capítulo 21, aquí acabamos con las ciudades de refugio, ¿verdad? Pero en el capítulo 21 viene del libro de Josué, habla de las tribus, de la tribu de Leví, que ellos se encargaban de la adoración de Dios como sacerdotes, cantores, tutores y maestros de la ley, y ellos no tuvieron herencia específica designada de tierras. ¿Cuántos de aquí han recibido una herencia? Algunos pocos, ¿verdad?, han tenido gracias a Dios esa bendición. Muchos no sabemos que sea eso, pero definitivamente que es algo bueno, ¿verdad? Entonces, aquí a ellos, fíjense, a todas las tribus les tocó una herencia, una tierra, pero a la tribu de Leví no, y no tuvieron una herencia específica designada, sino que se les designaron 48 ciudades en donde vivir esparcidas entre las demás tribus. Pero para ellos su herencia fue Dios mismo. Y una aplicación que quiero dar para este pasaje es que muchas veces la vida del cristiano es muy diferente a la vida de los demás personas que nos rodean. Tal vez no tengamos herencias, tal vez no tengamos riquezas o lujos, tal vez no tengamos una posición influyente, ¿verdad?, en la sociedad. A lo mejor no tenemos carro, no tenemos trabajo, no tenemos salud, no tenemos familiares cercanos, ¿verdad? Hay personas que, no, pues ya no me queda fulano tal, y nada más vamos a salir yo aquí en esta ciudad. A lo mejor no tenemos nada de lo que he mencionado, pero si tenemos a Cristo, con eso nos basta y nos sobra, ¿verdad? Sobrepasa con mucho lo que otra persona sin Cristo pueda poseer. Amén. Gracias por escucharme.